Todos los días me llega algún alumno diciéndome que quiere aprender a componer canciones, pero que no sabe leer música y que nunca fue al conservatorio y que no sabe si primero tiene que aprender a tocar Bach o Mozart para poder hacer una canción. Anthony, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, nosotros somos Bonino y Anthony y esto es Buscando la Canción. Que también podría llamarse De la octava al unísono. Eso mismo. Por cómo salió. ¿Ah? Bueno, supongo que te habrá pasado también con alumnos y es una duda que habrás tenido tú también cuando Sí, estabas bueno, en yo cuando empecé con la música, cuando esa duda me vino, la duda me vino porque inmediatamente yo me enteré que Jimi Hendrix no sabía leer música. Boom. Y eso estuvo resuelto. Luego yo tuve años atrás, había unos conciertos que se hacían que se llamaban los conciertos de Pavarotti and Friends. Sí. Entonces un amigo de mi padre era el director de orquesta de esos conciertos. Wow. Y él dirigió a Eric Clapton. Tocando con Pavarotti, y de hecho él me regaló la foto de él con Eric Clapton, Chicho Molina, Antonio Molina, y recuerdo que él dijo que cuando él le dio la partitura a Eric Clapton, Eric Clapton tiró el papel al suelo, bueno, así lo contó él, no sé si fue así, tiró el papel al suelo y dijo, no, tócame la canción, yo funciono de oído, no sé leer, y lo que le sorprendió fue que se la tocó una vez y ya con eso le valió para él poder hacer lo suyo. Punto. Excelente. Entonces, esa duda siempre la tuve clara. Aparte que mi tío hacía música y no sabía leer música. Ajá. Entonces yo sabía que yo por experiencia desde muy chiquito supe que no era necesario saber leer música para escribir canciones. Ahora, ¿qué es importante saber? Porque leer música no es la clave. La clave, porque leer música puede ser innecesario. Nosotros que trabajamos produciendo mucho. Yo soy muy activo en mi carrera como productor musical. Y hay muchas, yo diría que el 90% de las sesiones que yo grabo, y te pasará a ti en tus producciones, no usamos una partitura. O sea, como mucho le pasamos la rueda de acorde a alguien que la pide, o el 99%, 9%, exactamente. Entonces, realmente ya la lectura musical... ¿Saben la mayoría de los grandes productores del mundo, saben leer música? Creo que no. O sea, yo diría que lo sabe George Martin y lo saben los que están formados. O sea, sí, yo entiendo que los productores que saben leer música y utilizan eso se le llaman para ese tipo de proyectos. Uh-huh. Por ejemplo, y más que nada se le llaman como arreglistas en muchos casos. Cuando se va a grabar un disco de salsa, que se tiene que hacer todos los arreglos de los vientos, pues en ese caso se busca a alguien, o todos los vientos de los discos de merengue, o cosas, las cuerdas o los arreglos de cuerda de las baladas, todo. Para eso sí se llamaba a alguien que supiera leer y escribir música. Un arreglista. Exactamente. Sí. Y todavía existen, porque yo sí he trabajado en algunos proyectos donde hay un cuarteto de cuerda, entonces un arreglista va y hace la partitura uh-huh. de lo que vaya. Y especialmente un arreglista que conozca esos instrumentos. Sí, por supuesto. Que eso es otro tema. Pero lo que quería decir es que no es importante saber leer música. Lo que es importante es tener lenguaje musical, que es otra cosa diferente. O sea, vamos a hablar de una persona como Kurt Cobain, uh-huh. de Nirvana. Y tú oyes una canción como In Bloom. Esa canción, yo recuerdo que a mí siempre me pareció una canción muy bizarra, muy extraña, pero a la vez exquisita de oír. Y yo recuerdo que hace como unos 2 años atrás, el youtuber famoso Rick Beato hizo un vídeo de esa canción diciendo que él tocó todas las notas. O sea, hay una en las 12 notas de la escala, algo muy poco común, porque siempre se eligen 7 notas, como mucho si hay una pequeña modulación, estamos en 9 notas, pero él utilizó todas las notas de la escala y las pudo meter dentro de esta canción. Hay un acorde para cada nota. Entonces, ahí está. Él sabía música.
no como uno que fue al conservatorio, pero en esa mente suya, él supo entender la música. No sé cómo llegó a entenderla, ni de qué forma, ni cómo le llamaba las cosas, pero él la llegó a entender. Jimi Hendrix no sabía leer música, él siempre le preocupaba eso. Pero en su mente él supo entender la música y lo supo plasmar en su guitarra y con su banda. Así es, así es. Yo cuando me llega esta pregunta, siempre trato de un poco contar lo mismo, y la gran fascinación viene cuando nombras a algún músico famoso, como los hay muchísimos. No sé, Spinetta o Paul McCartney o artistas importantísimos que no leen música, así como tú me has dicho, Jimi Hendrix. Y lo que he también un poco reflexionado y tratar como de entender el por qué surge siempre esta duda y por qué también estamos hablando de esto aquí. Claro. Es porque lo que lo revoluciona todo es la posibilidad de grabar la música. Claro. Si estuviésemos hace 200 años hablando de música y yo quiero hacerte escuchar mi canción nueva y estamos en ciudades diferentes, yo lo que te enviaba a ti, Anthony, con todo mi cariño, esta es mi nueva composición, me encantaría que la escuches. Te llegaba una carta a tu casa, tú la abrías, tenías una partitura, en algún momento te ibas al piano, pero ya era tal el oficio del músico que miraba esa carta y decía, ajá, qué interesante, ya tenía una idea cómo iba a sonar, ya sabía qué iba a pasar. Luego iba al piano y lo confirmaba y decía, pero qué interesante esto. Entonces ahí ya me hacías alguna evolución en la carta, ¿no? Es decir, que hace 200 años ser músico implicaba necesariamente leer música, saber leer música. O sea, sería totalmente impensado que alguno de los compositores famosos, salvo que fuese un compositor de música popular del pueblo. Exactamente, de los cuales hay, bueno, hoy justo hablamos de eso, hay registro, pero hay muy poco registro, muy poco ¿no? registro, La música popular no todos tenía... se llaman anónimos. Sí, es una tradición oral, ¿no? Sí, algunas de esas canciones oral. Tú nombraste Green Lips, creo. Sí. Es una canción anónima. Bueno, lo del anonimato también tiene que ver con que al crearse la industria de la música vamos a decir así, el corazón de la industria musical son los derechos editoriales. Entonces es algo que va a venir con el capitalismo necesariamente, ¿no? En la Edad Media quizás eso no era algo ni siquiera lo que se pensara, ¿no? Sí. Y también además, del Renacimiento para aquí, la Edad Moderna, nace esa concepción de individuo que tenemos. Sí. Entonces las obras se empiezan a firmar, Correcto. los cuadros, y lo mismo empieza a pasar con la música. Pero más allá de todo esto, cuando empieza este fenómeno de la grabación, lo que nos empieza a pasar es que ya puedo registrar mis propias ideas en una grabación. Sí. Y eso llevado al extremo de hoy de me puedo grabar una nota de voz o puedo enviarte, Anthony, escucha qué bonita idea se me ocurrió para esta melodía, y puedo enviarte un WhatsApp con una calidad malísima, claro, pero la idea musical está ahí. Y a lo mejor esa versión suena horrible en el sentido de que está mal grabado, pero ahí está, consigues mejor el espíritu, plasmarlo en esa informalidad de hacerlo en tu intimidad, que cuando vas al estudio va y se destruye la canción. Eso fue algo que nos pasó muchos a nosotros, que hacíamos una maqueta y nos quedaba hermosa, ¿verdad? Y luego decíamos, bueno, y más cuando nosotros empezamos todavía no teníamos esta facilidad de tener un estudio casero, que eso me vino más tarde a mí en mi vida. Y claro, tú ibas al estudio y esa idea tan chula que tú tenías en tu cabeza, o cuando lo ensayabas con tu grupo, o sonaba bien, pero en el estudio faltaban cosas. Claro. O ya tú no estabas tocándolo con el mismo corazón, o ya estaba bien arreglado. Entonces en ese buen arreglo te das cuenta de todos los defectos que tiene esa idea. A veces las maquetas son mejores que las... Sí, claro. Y eso es un tema... Había en el estudio también una cosa ahí, un poco de pánico escénico, de esta obra es carísima y tenemos que hacerlo rápido porque no nos alcanza el dinero para terminarlo, y es ya que el home studio le quitó un poco eso, esa presión. El home studio le quitó esa presión y gracias a eso uno va más rápido a veces, porque uno va... Yo realmente, muchas de mis sesiones de grabación se hacen de una.
o no necesariamente de una toma, pero se hacen quedamos ese día a grabar las voces, pues por lo general ya con eso ya casi siempre son muy escasas las veces que yo he tenido que volver a quedar a grabar las voces en otra sesión. Sí. Porque no hay se quita esa presión y entonces estamos disfrutando más. Sí, sí, totalmente. Volviendo un poco a esto de que me gusta componer canciones, pero no sé leer. Uh-huh. Me parece que tú dijiste algo muy interesante, Uh-huh. y es que no es que no sabe, no es que el buen compositor no sabe nada, ¿no? Claro. Ese es el otro error también, ¿no? No es que no hace falta saber leer, ok, estamos de acuerdo, Sí. ¿no? Ya está despejado el mito. Para hacer buenas canciones hace falta saber leer música. No hace falta saber leer música. Entonces no hace falta saber música. Bueno, ahí está un poco el error. Exactamente. La instrucción, el tema de la instrucción formal a la hora de conocer los elementos básicos de la Sí. música va a ser un poco, ¿cómo decirlo? Es algo un poco inexorable. Luego, los caminos que tú vas a encontrar para acceder a esa información, para entender cómo funciona el sistema, bueno, pueden ser muy diversos, ¿no? Y a veces en esa búsqueda, en esa diversidad de caminos, surgen cosas muy increíbles. Correcto. Argentino, me gusta mucho Spinetta, ¿no? Es un compositor muy importante argentino, Sí, que más cerebral, allá de... muy cerebral. Sí, muy poético también, muy poético pasional. No sé si quizás no es de los artistas más popularmente conocidos, pero yo lo Pero rescato. de lo más grande que tiene. Sí, y lo rescato también como como el más distinto, probablemente, Sí. ¿no? Vale. Ha tenido un estilo realmente muy particular, muy único. Su música es muy única. A aquellos que les gusta y los que no tanto, pero es imposible no valorar su originalidad. Sí, ¿no? sí. Spinetta, que no tiene una instrucción formal tradicional, ha llegado a cosas y a sonidos, y incluso, bueno, viendo la guitarra, los sonidos, ver acordes, decir, ¿y eso de dónde salió? No quiero decir yo que probablemente si él hubiese tenido una instrucción formal tradicional no hubiese llegado a lo mismo, no estoy diciendo eso, pero quizás su bagaje errático y su forma más artística de llegar a eso. Él iba al Instituto Di Tella en la Argentina en los 60, tiene una formación artística muy sólida, mucha poesía, era muy fanático de Piazzolla. Uh-huh. Y tocaba la guitarra, era su instrumento, pero incluso tiene algunas canciones, una canción de los 90 se llama Tonta Luz, que él hace con un teclado, Okay. un teclado nuevo, ¿no? Y yo le he intentado tocar un montón de veces y digo, estos acordes, ¿qué es esto? ¿No? Es algo maravilloso realmente, es una canción increíble lo que logra, de una persona que no sabe música, lo pongo para los que están escuchando y no viendo, lo pongo con muchas comillas, ¿no? Por supuesto que sabe todo, lo sabe todo, y un poco más también, pero de una manera distinta. En lo artístico eso siempre va a ser interesante, esa manera distinta a la que igual se puede aproximar a la teoría musical Kurt Cobain, lo que tú dijiste antes, ¿no? Sí. O fíjate, tú me hablaste, bueno, en tu caso que estamos hablando de la parte de Argentina, que es el lugar de donde tú más conocimiento tienes. Hablaste del otro día, me mencionaste la técnica que tenía Carlos Gardel de componer. Uh-huh. De que cogía el piano, le ponía, no sé, no entendí, Sí, le ponía unos números y era... hace poquito vi varios alumnos niños que miran reels o shorts de YouTube, donde hay explicada canciones en 15 segundos con numeritos en las teclas, ¿no? Entonces esta canción es 1, 1, 3, 2 y así, sí, que eso es ¿no? primer grado, tercer grado, segundo grado. Para chicos, niños incluso que apenas saben leer texto, ¿no? Ni siquiera música estamos hablando. Entonces tú los ves y pim, 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 más o menos aproximan las notas y están tocando la melodía de un videojuego de que les gusta. Cosa. Sí, exactamente. ¿No? Wow. Bueno, Gardel tenía un sistema parecido. Para aquellos que no conozcan Carlos Gardel, aunque deberían, él era compositor de sus melodías y la mayoría de sus letras las componía, o de sus tangos más famosos, Alfredo Lepera, que era poeta. Exacto. ¿no? Pero él escribía las melodías.
si tú le sacaras las letras a los tangos de Gardel, que son maravillosos, en esas melodías escucharías realmente una personalidad. Sí. Hay una personalidad compositiva. Que es golondrina de otro verano. Sí, Gardel, sí. ¿no? Inconfundible, ¿no? Es linda su música. Yo recuerdo, la veía mucho con mi abuelo en los viajes largos que hacíamos de carretera y había unas canciones, Bueno, Gardel es el perfecto ejemplo del compositor extraordinario que no leía música. Que sabía muy poco. Que sabía muy poco, que tocaba la guitarra, poco precariamente, pero algunos acordes, y que esa capacidad melódica que tenía, tremenda, la traducía con ese sistema. Pero aquí sale una temática muy interesante. Claro, él se convierte en un compositor dependiente. ¿Vale? Quizás hoy no lo sería, ¿no? Quizás en el siglo XXI no sería tanto. No lo sé, pero se convierte en un compositor dependiente y lo cual se ve obligado. Pero yo conozco músicos que a lo mejor te vienen con una idea, entonces ya tú empiezas a intuir que esa melodía tiende a ser este acorde mezclado con este acorde. Me ha pasado muchas veces y no saben cómo plasmarlo, o mucha gente que no le interesa llegar a ser una producción ellos completa. O sea, yo sí siempre he tenido la inquietud de ser un compositor completamente independiente, perdóname. Y tú, en tu caso también tú eres un compositor completamente independiente, pero a día de hoy se da el caso de muchos compositores que son dependientes, que incluso dependen de sus productores o dependen de que tienen quizá la melodía y en su cabeza un camino posible de cómo sería o sonaría la canción. Sí. Pero necesitan de alguien que diga, no, esto es un primer grado, esto es un tercer grado, esto es no sé qué cosa. Yo lo veo quizás como que es una característica. No les interesa, y está muy bien que no, que no le interese, porque bueno, a lo mejor no tienen alma de productor porque les aburre, porque lo he escuchado como, pero te pasaste 45 minutos buscando un sonido de válido, tambor. Todo es válido porque no se trata de quién hizo qué. Aquí estamos yendo a la temática de la individualidad. La individualidad es algo que empieza a surgir a medida que el hombre se va desarrollando, ese ego, ese yo. Entonces, claro, queremos ser superhombres. Y realmente el superhombre, si alguien llega a ser superhombre, porque llega a ser muy bueno, es gracias a que aprendió de muchas otras personas. Entonces, en realidad, aunque lo hagas tú solo todo tu trabajo, tú llegaste a ese sitio gracias a ver el ejemplo de muchas otras personas. Entonces, si lo haces tú solo gracias a ese ejemplo de muchas otras personas, es prácticamente lo mismo que yo aporte la melodía y el otro aporte. Es verdad que componen más personas, pero sin lugar a duda lo importante es la música, no el resultado. Yo por eso no estoy en contra de estas nuevas canciones que tienen no sé cuántos compositores. Es verdad que habrán algunos casos que quizás no todo el mundo compuso, que están ahí por otros motivos, pero el oficio de tener varios compositores para hacer una canción me parece muy válido. Lennon-McCartney en algún momento se pasaban información. Sí, claro. Y a veces uno adquiere ideas de comentarios que hacen otras personas y no tienes que digamos que acreditar eso, porque en el fondo lo que se denomina en el mundo de la canción, el compositor es quien hace la letra y las melodías y los acordes. Ya luego el campo de quien hace un arreglo, pues eso ya entra dentro de arreglista, no tanto dentro de compositor, aunque eso todavía lo podemos debatir. Sin embargo, el asunto está que, y aquí volvemos a la temática inicial, hay que saber o leer música para hacer música. No, lo importante es hacer buena música, punto. Da igual cómo se haga, da igual cuál sea tu metodología, da igual si tú trabajas en equipo o trabajas tú solo. Lo importante es llegar a hacer buena música. Y ya se le apagó la otra luz, con lo cual estamos un universo más oscuro. Tenemos que prender esta luz. Siempre me pasa eso, porque estas luces
son un poco... Mira, Anthony, me hiciste acordar, una vez tuve la oportunidad de conocer y bueno, charlar un poco con él, con un compositor muy importante de mi ciudad. Ah, ¿sí? Soy de la ciudad de Rosario, de Argentina. Compositor de canciones, muy importante. Se llama Jorge van der Mole. Es uno de esos compositores que ha logrado meter algunas de sus canciones en los clásicos de la música folclórica argentina. Wow. Que es prácticamente los clásicos de la música folclórica es un mundo infranqueable, ¿no? Ya están allí esas canciones, sí. Y no entra nada nuevo, ¿no? Es un poco un concepto que tiene el folclore que no se premia la originalidad, sino que es se celebra la tradición. Eso es un poco la música folclórica. Sí, correcto. Perdón, pero no me quería perder. Y hablé con Jorge y le hice una pregunta así como bastante inocente para ver qué me respondía él. Y yo le pregunté si se podía aprender a componer, ¿no? Sí. Esto relacionado un poco con esto de que, bueno, no es necesario que aprendas a leer música, pero se puede aprender a componer. Él me dio su respuesta, ¿no? Y luego me dijo algo que es mucho más interesante que la respuesta que él me dio. Él me dice, llegan chicos, dice, que tienen 28 años. Nunca en su vida tocaron un instrumento, nunca en su vida cantaron canciones. Y conocen, no sé, 10 canciones de la música folclórica argentina en este caso, ¿no? O conocen, no sé, tú le pones una canción típica de ese repertorio y te miran con cara de no lo conozco. Bueno, dice, es imposible. ¿Qué me dice él? Mira, estudiar también es conocer repertorio, tocar muchas canciones, cantar muchas canciones, ¿no? La mayoría de los músicos, compositores de canciones, empiezan tocando muchas canciones de otros para entender cómo funcionan, para entender los tiempos, para entender qué está ocurriendo ahí, qué vibe tiene la canción, qué cambios hay, qué innovación, otra. Luego, cuando, por supuesto, cuando profundizas y te pones a aprender otras cosas, entenderás otra escala de toda esa cuestión. Pero básicamente, para hacer canciones hay que conocer canciones. Correcto, ¿no? Correcto. Es muy importante. Charly García siempre dice se empieza con la banda haciendo canciones de otros. Luego en algún momento nacen las tuyas, ¿no? Sí, porque tú ¿puedo interrumpirte? Por favor. Yo recuerdo cuando yo empecé de adolescente ya, que tomé la guitarra como primer instrumento. Yo empecé música de muy chiquito y hacía intento de discos. Siempre en mi mente yo quería ser un compositor, pero esos discos eran unos garabatos. Para empezar era corriendo un piano en una caseterita y lo que salía de ahí, eso era lo que yo llamaba mis primeros discos. Pero ya de adolescente, que ya empezó a tener un cerebro más desarrollado, que empiezo a entender mejor la música, yo lo primero que hacía era sacarme todas las canciones que a mí me gustaban. O sea, exacto. Yo me sabía, y yo oía cualquier canción y en 2 segundos ya la tenía. Y los solos de guitarra me los aprendía, y etcétera. Las melodías de los cantantes me las aprendía. Entonces todo ese aprendizaje quedó metido subterráneamente en mi cerebro. De hecho, cuando yo pasé a hacer música clásica, en esa etapa de esos muchos años que tuve yo metido, cuando entré al conservatorio y tuve un largo periodo escribiendo repertorio instrumental, a mí siempre me trataban como de un músico popular que hacía música, que intentaba hacer música clásica. Y en el fondo tenían razón, porque yo tenía... ¡Qué honor, Antonio! Sí, exactamente. ¡Qué honor! Y en el fondo tenían razón porque yo nunca quise eliminar de mi ADN cosas que a mí me emocionaban de manera, y era la simpleza de una buena melodía con un buen acompañamiento. O sea, una cosa tan sencilla como una buena melodía con su perfecto acompañamiento, eso es un arte. Sí, absolutamente. El arte de la canción. Sí, el arte de la canción. En fin. Para ir cerrando, dime. Se me venía otra idea a la cabeza y, bueno, quizás ya no tanto mi generación, quizás un poquito los de nuestra edad para arriba en la Argentina, pasaba mucho de los músicos populares que pensaban al revés. Me voy a poner ahora en el abogado del diablo. Decían que si estudiaban, que si iban, digamos, al conservatorio, que si iban a un profesor, si aprendían a leer música,
se aprendían las funciones armónicas de la escala mayor y las posiciones de la guitarra. Eso les iba a matar la creatividad, decían, ¿no? Estaba ese... Sí, la palabra, ese mito, o ese... Claro, es el otro mito, digamos, el mito para el otro lado, vamos a decir así, ¿no? Pero puede ser cierto siempre y cuando esa persona que aprende idolatra tanto esa técnica, esa teoría, que empieza a dejar de ser él y empieza a ser el manual de teoría. Ese caso lo puedo ver. No sé si me explico. Te entiendo. Pero no, eso es porque esa persona se olvidó de ser él mismo a cambio de... No valora lo que él tenía, y tú tienes que valorar lo que tú tienes. Tú tienes que valorar lo que tú eras antes de saber, porque eso es lo que tú tienes que desarrollar. O sea, la idea de un creativo, de una persona creativa, es desarrollar esa semilla que tuvo desde muy pequeño, irla agrandándola e irla expandiendo. Yo creo que esa es la magia de la creatividad. No tanto se trata de que aprendes un montón y te olvidas de esa semilla. Tú aprendes un montón para enriquecer de nutrientes esa semilla y que esa semilla se convierta en algo sumamente interesante. Lo que pensaba es, me ha pasado también con algunos alumnos, nosotros que hemos pasado por conservatorio sabemos que hay como una suerte de perfil de estudiante de conservatorio, ¿no? Alguna suerte de perfil, hay algo de eso. De disciplina, de o sea, ahora, seguir reglas. Pero antes sí. No, sigue siendo así, porque bueno, aprender un lenguaje nuevo, aprender un instrumento, hay una disciplina del cuerpo, hay una disciplina de la mente, aprender los ritmos. Bueno, creo, definitiva que no creo que sea algo que esté de más, pero aprender de esa manera, ¿no? Y meterse en otro lenguaje, y meterse también en el siglo XXI, quizás en un lenguaje del siglo XVIII. Pero creo que también es muy importante, y la otra mirada es lo que acabas de decir tú, ¿no? Bueno, que eso tiene que ser como una caja de herramientas. Son cosas que me van a servir o que me van a dar cierta... Creo que el conservatorio da una palabra como clave, rigor. Sí. ¿No? La blanca dura blanca. No dura una negra y 80%. Es una blanca. Y tampoco dura una blanca y una corchea. Es una blanca. Eso luego llevado a la música popular es un elemento poderoso, ¿no? Pero el problema es a veces quedarse, esa disciplina, es quedarse en la repetición de algo. No sé cuántos compañeros que has tenido tú en el conservatorio luego los has visto haciendo cosas creativas. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo estudié en Nueva York y estudié en Santo Domingo, y luego estudié aquí, ¿vale? Y voy a contar qué me pasó en diferentes lugares. En República Dominicana es un país donde la gente, para sobrevivir, tiene que hacer lo que sea. Entonces, ahí, en el momento que tú vas a un conservatorio, puede que dé la casualidad de que te hayas convertido en un músico increíble, termines tocando el violín, una orquesta o algo por el estilo, pero por lo general el conocimiento del conservatorio te sirve para mejorar como músico, pero todos terminan haciendo las músicas que les dan dinero. Terminan trabajando en música popular o en jingles de televisión, exactamente, lo que fuera. Hablo de mi generación y generaciones anteriores. Luego en Nueva York había una mente muy abierta. Recuerdo que también muchos de los compañeros míos abandonaron la música, eso es muy claro. Pero en Nueva York también había una mente muy abierta, y sí recuerdo muchos compañeros que acabaron en bandas de música, rock también. Uno llegó a ser muy famoso con la banda The National. Ese era un profesor sustituto que teníamos, que era como compañero de él. Y así sucesivamente. Entonces, y donde más yo vi ese problema más latente, pero por una cuestión de... en España lo vi más latente, que los músicos de conservatorio al final se frustraban más que nada con la música, entonces terminaban abandonándola por frustración y no sentían que tenían las herramientas para pasarse a otros estilos musical, o incluso había un cierto desprecio hacia la música popular, porque era más elevada la música clásica, bla 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 bla, lo cual no sé si es cierto o no es cierto, pero creo que eso tiene muy poca importancia. Las músicas son útiles, da igual el género que tú hagas. No se trata tanto de que hagas una cosa más elevada mentalmente o no mentalmente. Yo creo que se trata de
de que tú hagas una música que a ti te nazca desde el corazón o lo disfrutes haciéndolo, y si es útil para otras personas, ya sea porque la ponen en un ascensor o la utilizan para bailar en una discoteca o la utilizan para reflexionar o para meditar, pues bueno, eso está muy válido. Entonces yo creo que la función, la música tiene que ser funcional, ¿no? Funcional, tiene que cumplir una misión en la vida para que ella valga. El que sea elevadamente intelectual no es una función, es un valor que se le da a una persona que la analiza. Uh-huh. Pero la música se consume por personas que no analizan la música. La música es yo mismo, cuando consumo música como un consumidor, no estoy analizando música, estoy disfrutando música. Y ya a veces cuando me encanta esa canción o veo algo que me parece merecedor de análisis, pues entonces me siento y me rompo la cabeza. Saltas el cerco. Exactamente, pero eso. Excelente. Bueno, para cerrar lo doy. ¿Es necesario saber leer música para escribir una canción? No, no es necesario. Este es el capítulo más largo de nuestra historia. No es necesario, pero eso no quiere decir que no tengas que estudiar o no entender o no transitar un camino muy largo de repertorio, de canciones, de conocer. Son otras formas de estudiar, claro, ¿no? Que son absolutamente necesarias y por supuesto son los que van a perfeccionar tu arte, van a nutrirte, van a darte herramientas para poder expresarte. Correcto. Nada, yo pienso que hemos hecho un muy lindo episodio y estoy memorizándome la melodía porque ya sé que cada vez tengo que hacerlo mejor. Vamos para allá. Vamos a cerrar con esto. Somos Bonino y Anthony y esto es Buscando la Canción.